Bueno, volvemos a meternos en un tema lamentable, trágico, y tiene que ver con la muerte de 5 personas por inhalación de monóxido de carbono. Pero claro, a partir de ahí volvemos y capitulamos a otros tiempos, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo cuidarnos? ¿Qué hay que controlar? Ese es el gran tema también para este tiempo, ¿no? Tiene olor el monóxido de carbono. ¿Por qué tenemos que dejar una endija, una ventanita abierta siempre? Bueno, algunos tips y consejos. Ceci está con un gasista matriculado. Ceci Linsinga, buenas tardes. Roxy, Fede, ¿cómo están? Muy buenas tardes para ustedes. Le dicen el asesino silencioso, Sí, claro, ¿no? Porque no se ve y tampoco se puede oler. Y por eso es tan peligroso, sobre todo en esta época del año, donde viene la ola polar, la ola de frío. Y lo único que buscamos es refugiarnos del frío y mantener calentitos a toda nuestra familia. Entonces, es el momento donde empezás a ver por dónde entra la corriente de frío de tu casa. Y ahí es donde, por ejemplo, tapás la ventilación. ¿No, Alejandro? Estamos con Alejandro Serna. Buen día, gracias por recibirnos. Así está matriculado. Esto es casi lo primero negativo y que tenemos que tachar prohibido hacer, tapar una ventilación. Sí, bueno, muchas veces cuando hay corrientes de aire, lo que hace la gente es tapar las ventilaciones que tienen los ambientes, y eso, bueno, es ¿Te pasó contraproducente. llegar a trabajar a una casa y encontrarte con ventilaciones tapadas? Sí, sí, precariamente le ponen diario y alguna cinta de papel o alguna cinta que encuentren y los truchan. ¿Qué te dice la gente? ¿Lo hace porque no le queda otra y tienen mucho frío, por desconocimiento? Lo hace primero por desconocimiento, que bueno, cada vez que un profesional asiste a una vivienda tiene que profundizar los conocimientos del propietario para que tenga los conocimientos básicos y de seguridad. Y lo hacen muchas veces por la entrada de corrientes de aire. Por ejemplo, en las cocinas no hay estufas generalmente y la gente lo que hace es tapar porque entra aire exterior, frío. Hago hincapié, Roxy, Fede, en esto con Alejandro porque esto podría salvar la vida de las personas. La clave. Literalmente te salva la vida. Esto es fundamental para todos los artefactos que son de cámara abierta, sean estufas o sean calefones. Hay muchos ¿Dónde calefones. colocarlas? Se colocan en los ambientes donde es necesario, donde los artefactos... Siempre se ven en cocinas. Siempre se ven en cocinas porque generalmente tenés un calefón y una cocina, ¿sí? Y tenés una rejilla superior y una rejilla inferior. Es lo que te indica la normativa, ¿sí? Para cada tipo de artefacto va una cierta cantidad de rejilla, ¿sí? De 200, de 100 centímetros cuadrados, depende la potencia térmica. Esto es uno de los elementos para cuidarnos. Y otro elemento, Roxy, Fede, puede ser un detector de monóxido de carbono. Un detector de monóxido de carbono te avisa ya cuando tenés presencia del monóxido de carbono dentro del ambiente, ¿sí? Y bueno, tenés que tener cuidado qué tipo de sensor de monóxido de carbono elegís. Hay muchos que están homologados y muchos que no. Con la apertura de la importación lo que tenemos es muchos artefactos de exterior y no sabemos en qué condiciones de seguridad. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Tenemos que mirar que tenga las etiquetas de Liga, ¿sí? De Instituto de Gas Argentino, y que estén homologados por un ente de acá, de Argentina. Bien, suponemos que lo compro en la ferretería de confianza, tiene todos esos sellos, Sí. lo voy a instalar en mi casa. ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Dónde lo instalo? ¿Cómo lo instalo? Lo que tengo que tener en cuenta es instalarlo en el tercio superior de la pared. Esta es la mitad, sería de acá para arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono... ¿Hablamos de qué altura? ¿1,5 metros? Arriba del metro 80 está bien. Okay. No arriba de todo, no en el techo. No arriba de todo, sino arriba del metro 80, ¿sí? ¿Por qué? Porque el monóxido se acumula de arriba para abajo, es menos denso que el aire, claro. Entonces tiene esa propiedad, ¿sí? ¿Qué va a medir ese aparato? Ese aparato te mide partes por millón de monóxido de carbono en aire, ¿sí? Empieza a ser perjudicial para la salud cuando superan las 50 partes por millón, ¿sí? Entonces... Y ahí se debería, Roxy, Fede, encender esta alarma. Claro. Exacto, mira. Claro, ahí lo que hiciste es forzar la alarma, entonces para tener alguna visual. Y... Yo forcé la alarma porque por supuesto estamos en un lugar donde no hay presencia de monóxido de carbono acumulada. Y ustedes cuando hacen las revisiones, otro punto importante, antes de que empiece el invierno, deberíamos llamar a un gasista matriculado. Claro, deberíamos llamar a un gasista matriculado, un profesional que sea idóneo. Y bueno, tiene que llevar los elementos adecuados como para hacer todos los ensayos. Nosotros lo que usamos para cuando hacemos las inspecciones
por posibles intoxicaciones por monóxido de carbono, usamos estos artefactos que son analizadores de gases, ¿sí? Donde también tiene la indicación de partes por millón, pero son artefactos más profesionales. Más profesionales, claro, que tienen un uso... Y ustedes con ese aparato detectan la presencia de detectamos la presencia... Si es que algún calefón, alguna estufa está quemando mal. Exactamente, si está quemando mal y está acumulando ambiente. Nosotros lo que hacemos es, ahora estoy simulando, ¿no? Sí. Es censar en el ambiente, en la parte superior, ¿sí? Y entonces lo que hace este equipo es detectar las partes por millón de monóxido de carbono que tiene el ambiente, ¿sí? Esto es un... Mira cómo empieza a subir, Fede, de a Roxy. poquito. Lo que pasa es que este artefacto está quemando bien, entonces Claro, produce no hay poco presencia de monóxido. Pero la pregunta, Alejandro, es, ustedes hacen esto cuando van a hacer la revisión. ¿Cuánto puede costar una revisión? Una visita puede llegar a costar entre 40 y 70 mil pesos. ¿Sí? La visita para una inspección visual. Después el profesional ahí evalúa qué tipo de tareas hay que realizar. Normalmente antes de hacer un análisis con esto lo que se hace es una prueba fumígena. Se ensaya el conducto con un... ¿La podemos hacer? Sí, la podemos hacer. Vamos a hacerla, sí, mira, sí. vos contás. La prueba fumígeno, ¿sí? Consiste en un ensayo que se le hace a la cañería para ver si el conducto está en perfectas condiciones y está Esto lo absorbiendo. puedes hacer con calefón, por ejemplo. Esto lo puedo hacer con un calefón, ¿sí? ¿Sabes? Se le tira el humo y este evacúa. Y ahí Si el sale el ensayo humo... este es para saber si el conducto está absorbiendo bien todo el producto de la combustión. Ok, si sale el humo por arriba, está bien. Hay veces que no sale, cuando no sale, bueno, normalmente retrocede los humos y lo que hacemos es una inspección con una cámara adentro del conducto. Eso ya sería un segundo paso, pero como Claro, si con primordial el otro está bien, ya está. lo que hacemos en un principio es esto. Fede, me No, querías hacer una pregunta. ¿Sabés qué quiero que le preguntes a Alejandro? Que le traslades esta pregunta, Ceci. Tiene que ver con qué se encuentra, cuál es la mayor cantidad de, o por dónde van los fallos que tiene la gente. Él va a revisar y dice, ¿sabes que a la mayoría, por ejemplo, le falta rejilla, ventilación? ¿Dónde está? Para que la gente que nos está mirando ahora diga, voy a ir a ese lugar a ver cómo funciona en mi casa. Nos pregunta Fede, ¿qué es lo que más te encontrás cuando vas a las revisiones? Las principales fallas con las que te Las encontrás. principales fallas son ausencia de rejillas de ventilación y Soy mucho. deterioro de los conductos. Esas son las principales fallas. ¿Y el deterioro del conducto se puede dar por antigüedad? Se da por antigüedad, por algún tipo de corrosión. Cuando los conductos van por el exterior suelen estar expuestos a situaciones climáticas, entonces se va produciendo corrosión y se obstruyen, se perforan, o si no, muchas veces lo que pasa es que las aves hacen nidos y obstruyen las ventilaciones. Estas revisiones deberían hacerse una vez cada invierno. Mirá, Es lo que recomiendan si ustedes, vos tenés una vez al instalación, año. si vos haces una prueba un fumígeno, es raro que se deteriore tan rápido. Que la hagas cada 5 años una prueba fumígeno está bien, pero si no, No, me refiero sabés, a la no tenés revisión referencia. general de la las... revisión general es una vez por año. Esto te lo pregunto porque yo creo que el 1% de las personas No que sé. encienden las estufas en la Argentina lo hacen, ¿no, Fede, Roxy? Digo. No, claro, claro. No, Les Porque querría además preguntar a hay cualquiera de mucha los que gente- están en el estudio Además es si alguien llamó. No, claro. No. Hay Yo mucha tampoco. hay mucha gente que hace un service preventivo, pero generalmente suelen acudir al servicio cuando algo no funciona Claro. directamente. Sí, claro. Y cuando algo no funciona, hay veces que no funciona y bueno, A veces el es tarde. problema es que no funciona, está bien. El problema es cuando no se hace y pasa un siniestro. Claro. Entonces ahí estamos en un problema irreversible. No, pero hay dos puntos. Un tema es el económico. No todas las familias cuentan con 50.000, 60.000 pesos para poder hacer la revisión. Y después el desconocimiento también. Claro, imagínate La que... falta de costumbre. Imagínate que para cuando vos contratás a un profesional matriculado, el matriculado es un responsable civil y penal por 10 años. Ah. ¿Sí? Entonces, lleva cierta responsabilidad y esa responsabilidad tiene un valor. No, O sea, no, está perfecto el monto. No digo Sí, que sea sí, caro. sí, No, sí. no, está perfecto. Es más, tal vez es poco. A lo que voy es que en una economía de crisis dejás a veces lo importante de Sí, lado por no, lo por urgente. supuesto. Sí. A ver, hay que ser consciente de que por lo menos lo básico de seguridad lo tenés que tener, ¿sí?
Y si no, lamentablemente tenés que buscar alguna otra alternativa de calefacción. Puede ser alguna alternativa eléctrica. Claro, puede si ves ser... que la estufa está hace mucho tiempo que no la prendés, que la prendés y larga un olor raro, no sé, que la llama no Hay está de que color limpiarla. azul. Y ahí amerita una inspección y una limpieza desde ya. No hay mucha alternativa. Sí, sí. Así como se te rompen los artefactos eléctricos, se rompen los artefactos de gas y a todo hay que hacerle un control periódico. Ok. Sí, Fede. Yo quiero saber, a modo de ver de Alejandro, ¿cuáles son esas estufas que ya deberían, si las tenés, porque heredaste la casa con eso, porque las tenés hace muchos años, deberías ya dejar de lado y no, cambiarlas y pasar a un Pero sistema más estamos, moderno? estamos. ¿Cuáles son las que ya, Alejandro dice, preguntamos. no van más? Dice Fede, ¿cuáles son las estufas que vos recomendás que ya no van más? Las que ya no van más Tenés razón. son las de tiro natural. Son como aquellas. Como estas. ¿Te acordás, Fede, que Sí, estaban en sí. las aulas, en Como las esta- escuelas? Esta pantalla ¿Pantalla? no se puede poner en lugares Sí. cerrados. Clásica de la Está Rafita perfecta 20 para abajo. poner en Pero lugares como caliente. abiertos, pero En los bares estaba no siempre. son muy recomendables. Hay otro sistema. Acá, por ejemplo, te voy a mostrar cómo... No, el calor que emana No, por es eso, espectacular, eso sí, pero está Claro, mal. no tiene salida. Ahí te estoy tapando el aire para que veas cuándo funciona mal una estufa, ¿no ves? Empieza a tener un color amarillo, pasa Claro. inmediatamente prácticamente, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que el color, ahí Sí. saltó la válvula de Tiene que seguridad. ser celeste el color, Porque ¿no? ya empezó a quemar mal, el sensor Claro. dejó de detectar Claro. y salta la válvula. El color de la llama tiene que ser azul. Tiene que ser azul. Claro. Podés tener algunas chispas anaranjadas, pero en su gran mayoría tiene que ser azul. ¿sí? Bien. Tener cuidado también se me ocurre cuando calefaccionan con las hornallas, ¿no? Claro, eso es muy peligroso porque una cocina está preparada para cocinar por cierta cantidad de tiempo en un uso doméstico normal. Uno cuando cierra todo y deja la cocina prendida y es un productor constante de monóxido de carbono. Claro. Más si uno tapa las rejillas y cierra todo, es así, ¿no? Pero eso Dejar se usa abierto algo mucho. siempre. Mm. ¿no? Calefacción, lamentablemente. Lamentablemente se usa, es más, ayer me mandaron un mensaje diciéndome que estaban usando la calefacción con una cocina y Se usa, bueno, ¿no? un poco le explicás a la gente, pero bueno, a veces la necesidad Claro. aprieta. Veo, Alejandro, que tenés una estufa detrás tuyo. ¿Es estilo balanceado o no? Esta es una estufa a tiro balanceado. Ok. ¿sí? Esas sí se diferencia siguen con una- recomendando. Una estufa, la diferencia con una tiro natural es que es de cámara estanca. ¿sí? La cámara estanca quiere decir que toma el aire exterior, Va al exterior. lo quema, produce la combustión que produce monóxido de carbono y por otro conducto lo evacúa al exterior. Entonces no hay una combustión en contacto con el ambiente interior. Así que siempre es mejor elegir la tiro balanceada. Siempre tiro balanceado o tiro forzado sería lo más Si propio. no, recomendarías irte a lo eléctrico. Si no, lo eléctrico, en el caso de poner tiros naturales que tengan las rejillas de ventilación adecuadas, depende del ambiente. El único lugar donde se puede poner un artefacto de cámara abierta, el tiro natural, es en un living comedor, por ejemplo, pero si tiene las dos rejillas y si nadie está durmiendo en el lugar. Claro. O sea, no, tiene que estar ventilado. Porque la mayor problemática se da de noche. La mayor En las problemática se da de habitaciones. noche y yo creo Claro. que en porcentaje cuando uno analiza los números de las muertes por monóxido de carbono, el artefacto que más impacto tiene son los calefones, el producto de los conductos. Ah, Eso mira. es lo Mira, más. y el calefón ya está ubicado en un lugar alejado de donde se supone que duerme la familia o lo cotidiano, porque suelen estar o en cocinas o en lavaderos. Claro. Claro, Ya no están más habilitados en baños. Pero como tiene mucho poder calorífico, produce mucho volumen de monóxido de carbono. Entonces, el monóxido de carbono es un gas y trata de ocupar la mayor cantidad de volumen en los ambientes. Entonces, te llega sí o sí el monóxido de carbono. Produce mucho. La mucho recomendación volumen. es ¿Y hay algo apagarlo, para no dejarlo darse ni siquiera en cuenta? piloto, Ceci. Mirá, tenés indicios. Primero te vas a sentir mal, te va a empezar a doler la cabeza. Visualmente te puedes dar cuenta con el color de la llama del artefacto. Si está naranja. Exactamente. Pero es chiquita, porque mirá lo que es. Sí, es sí, esto. tenés que Casi ni asomarte se a ve. verla, ¿Quién ¿no? le presta atención No, a bueno. esa llama? Realmente poca gente le presta atención, lamentablemente. Y nosotros sabemos que está muy complicado el asunto para hacerle service a los artefactos. Cada vez es todo muy caro. Está caro en los repuestos, está caro el transporte, está caro todo. Entonces, todo eso influye a un costo de mantenimiento para cualquier cosa que
que es difícil de pagar para todos. Recién Fede nos preguntaba qué hacer. ¿Lo apagamos? ¿Lo dejamos en piloto? Cuando se usa normalmente. Claro. No, si ves que está funcionando mal, a la directamente noche, apagalo. qué sé yo. Si ves que está funcionando mal y tenés dudas, si tenés algún tipo de síntoma, lo primero que tenés que hacer es ventilar y después apagar. Después apagar. Tenés que ventilar los ambientes, eso es como primera medida, ¿sí? Te vas a dar cuenta porque es un ambiente sofocante. El monóxido de carbono es incoloro, inoloro. Hay veces que no te das cuenta directamente. Y puede ser que se vaya acumulando en el cuerpo, digo, que no te mate el primer día, sino que la acumulación de días es lo que finalmente termina haciendo que un día el cuerpo no resista más. Exactamente, el monóxido de carbono se acumula en la sangre, en el cuerpo, progresivamente. Todos los días te puedes desintoxicar un poco. La única forma que vos te podés desintoxicar es si te tienen que poner una cámara hiperbárica de 3 atmósferas por lo menos. Y eso hay muy pocas cámaras. Acá en Ciudad de Buenos Aires hay muy pocos hospitales equipados para poder desintoxicar bien a la gente. Entonces, es un problema grave. El tema de la acumulación con el tiempo, no te das cuenta hasta que te caes redondo al piso. Gracias, Alejandro. No, por favor. Muchas gracias. Bueno, Fede, Roxy, me parece clarísima la explicación de Alejandro, y interpelarnos a todos, ¿no? De qué hacemos mal. Se vienen las vacaciones de invierno, a veces nos vamos a lugares que no conocemos, donde creemos que está todo bien, que está todo controlado y a veces no. O sea, que ser responsable también vos, si tenés un lugar para alquilar, si estás alquilando algo, de chequear los artefactos. Y en nuestra propia casa lo mismo, exactamente igual. Vivimos en una situación económica ya desde hace mucho tiempo muy difícil. Bueno, entonces, sí, tener en cuenta esto, ventilar los ambientes lo mayor posible, no tapar las rejillas y estar atentos, porque sabes que, Roxy, Fede, me quedé con un mensaje, un testimonio que dio un familiar de esta familia que murió en Devoto y a la puerta dijo: uno que va a pensar que le va a pasar esto, ni lo piensa, esa fue la frase, ni lo Siempre pensás. pasa a otro. Y me parece que eso es lo que nos pasa, claro, le pasa a otro y no lo tenés en cuenta, y es lo que nos pasa a todos los argentinos. Según datos del Ministerio de Salud, en lo que va del año murieron 500 personas por inhalación de monóxido de carbono y recién empieza la ola de frío. Así que mirá si no es un tema para recontra tener en cuenta y empezar a chequear, revisar y solucionar. Valiosísimo lo que contaste, Ceci, y lo que nos dijo Alejandro. Gracias. Gracias. Bueno, hacemos los títulos. 2:30.